yo empiezo a notar que las denuncias mías de mi parte, o lo que presentó el abogado mío al doctor Cazón, mi abogado Víctor Hugo Belmont, veía cosas raras, como diciendo lo que presenta Palomino sirve y lo que vos presentás no sirve. Veía algo muy imparcial, eso es lo que notaba yo, muy imparcial. Es más, el fiscal Cazón en algún momento pidió un desalojo a mí, de mi campo, de mi propio campo, donde tengo la escritura y todo. Me llama a mí el doctor Cazón por teléfono, yo contesto la llamada y me dice, ¿por qué no te venís a la oficina y arreglamos este problema? Bueno, yo ante la desesperación, porque prácticamente estaba toda mi gente ahí, mi familia, mis empleados, entonces hablamos con el doctor Cazón y me dice, bueno, si vos querés que arreglemos este problema, obviamente yo tenía que la primera recusación que yo le hice a él, tenía como si anularla esa recusación. Yo la anulé a la recusación de buena fe para darle otra oportunidad. Cuando yo leo ese convenio, le digo, doctor, este convenio es extorsivo. Decía, me pedían 50 millones de pesos a cambio de que yo pueda levantar la cosecha. Y le digo, y el doctor Cazón en ese momento me dice, bueno, o lo firma o te va. Yo lo firmé. Entonces, lo firmé y se le entregó 10 millones de pesos en fiscalía, en presencia del doctor Cazón, en presencia de Palomino y en presencia de Pisco y en presencia del secretario del doctor Cazón, en la cual me otorgaron a mí un recibo de pago de los 10 millones. Ahora, si vos me preguntas dónde han ido a parar los 10 millones de pesos, no lo sé. Como vos lo dijiste, primero quiero que sepas que el fiscal 4 tiene 13.000 hectáreas, 13.500 hectáreas. Si vos pedís una cédula parcelaria de ese fiscal, figura al nombre de la comunidad Huichi. Sobre esas 13.000 hectáreas, la que ellos cuestionan son 400, 500 hectáreas que están en mano, digamos, y en posesión de la familia Ortiz desde el año 49. Yo tengo entendido que cuando la provincia le entrega a la comunidad Huichi esas 13.000 hectáreas, hay un decreto, una resolución, una normativa que se publicó a través del boletín oficial que debían respetar los criollos que vivan. O sea que la familia Ortiz debe tener en total 1.000 hectáreas, de las cuales de las 1.000 hectáreas son 400 que están limpias. En primer lugar, me llama poderosamente la atención que vayan a reclamar 400 hectáreas a un poseedor que está del año 49 cuando ellos tienen 13.000. O sea, es, digamos, bastante, te da mucho a pensar. ¿Por qué quieren esas 400 hectáreas? Y bueno, si vos me preguntas, es lógico, porque la familia Ortiz la limpió, demoró 20 años, viene ya de la segunda o tercera generación, y bueno, quieren lo limpio. Tierras que ya estarían listas para que ellos la trabajen. Correcto, tierras que estarían listas.
que ni siquiera la hermana trabajaba, porque ellos siempre la han querido, del primer momento cuando yo intervine, digamos, en este problema, que hablé con el señor Pico, que hablé con varios caciques, donde le dije que yo alquilaba, yo no soy dueño de eso, yo tengo un campo que tiene 2.000 hectáreas que colinda con el fiscal, ¿correcto? Entonces, no hubo ningún arreglo. Es más, en una oportunidad le dije yo al señor Pico y al abogado del señor Pico, el doctor Palomino, le digo, mira, hagamos una cosa, esto no es mío, es de la familia Ortiz por posesión. De todas maneras, si a ustedes les corresponde, lo tiene que dictaminar la justicia. Yo acá he sembrado, hace 20 o más de 20 años que estoy sembrando, hay un contrato de alquiler. Lo que debería hacer la justicia, dictaminar, digamos, bueno, señor Sanz, cuando termina de sembrar usted, tal día, bueno, no puede sembrar más la parte que le corresponde a Ortiz, hasta que la justicia dictamine o hasta que haya un arreglo. O sea, lo veo muy de prepo que hayan venido cuando los campos ya estaban sembrados. Y así empezó la extorsión, y bueno, hasta que llegó un momento que ellos quisieron ingresar, Pico y su gente quisieron ingresar al campo de prepo, tanto la familia Ortiz como nosotros, hay video, hay evidencia que se dejó en fiscalía de la manera delictiva que han querido ingresar. Me han querido atropellar a mí con un tractor, a mi hijo, a una de las hijas de Ortiz, todo, digamos, a lejano oeste, como diciendo, no existe la justicia, vamos a hacer lo que queramos. En ese momento, digamos, un fiscal, porque no estaba el fiscal Cabó, no estaba el fiscal Cabó en ese momento, estaba de licencia, hubo otro fiscal que sacó una medida de no innovar. ¿Qué significa o qué entiendo yo por esa medida? Que se presentó un comisario cuando nosotros estábamos en el lugar diciendo que él tenía la orden del fiscal de que esa gente no podía entrar a la propiedad mía, porque esa es parte mía, no se discute. Ahí está la matrícula, está el catastro, están los planos presentados en inmuebles, todo eso, no es fiscal, por ahí ellos ingresaron, y nosotros, creyendo en ese comisario, nos pide el comisario que nos retiremos del lugar porque ellos estaban con la infantería, y si ellos querían ingresar, me refiero a Pico y a su gente, iban a ser detenidos, tanto ellos como las maquinarias que pertenecen al señor Miguel Ojeda de Mosconi. Para poner en contexto, esta orden del fiscal, ¿qué fiscal era? Mira, no recuerdo el nombre del fiscal en este momento porque estaba de licencia, acabó, pero hay una orden fiscal, en este momento no recuerdo, pero sí existe la orden de no innovar. Bueno, usted lo acaba de nombrar al señor Miguel Ojeda. ¿Cómo ingresa él a todo este conflicto también? ¿Qué tiene que ver él con la parte del señor Pisco, por ejemplo? Cuando querían entrar las maquinarias, que había un tractor, una camioneta y una sembradora, nosotros empezamos a indagar a la gente, quiénes eran ellos, y nadie decía nada. No, que nosotros dependemos de Soto, que es un ingeniero que tenía un contrato de arriendo de parte de Pisco, que defendemos de fulano o mengano. Uno de los administradores míos del campo se acerca a una camioneta Amaro gris y dentro de la camioneta había una factura, viste que por ahí vos pones la factura en los torpedos, qué sé yo, hasta que llega y la baja, y nos damos con la sorpresa que esa factura estaba en nombre de Miguel Ojeda. Entonces, cuando en ese momento ya llega el comisario, le toma la declaración a esas personas que estaban, tanto el tractorista como el chofer de la camioneta, como habían 4 o 5 personas, y ellos declaran que son empleados de Miguel Ojeda. Muy bien, vamos a hablar ahora con respecto a las denuncias que ha realizado usted. Se habla del fiscal Cazón. Ponernos en contexto también con respecto a eso. Todo empieza obviamente cuando yo empiezo a denunciar, como esa jurisdicción del doctor Cazón, se empieza a hacer las denuncias. Y bueno, yo empiezo a notar que las denuncias mías de mi parte, o lo que presentó el abogado mío al doctor Cazón, mi abogado Víctor Hugo Belmont, veía cosas raras, como diciendo lo que presenta Palomino sirve y lo que vos presentás no sirve. Veía algo muy imparcial
Eso es lo que notaba yo, muy imparcial. Es más, el fiscal Cazón en algún momento pidió un desalojo a mí, de mi campo, de mi propio campo, donde tengo la escritura y todo. Como el fiscal propone, el que da la orden es el juez. El juez mariscal se lo negó al desalojo, se lo rechazó. Bueno, ahí yo hice la primera recusación del fiscal Cazón. Yo lo recuso por todos los hechos, digamos, ese pensamiento totalmente unitario, y no llamarme a mí o a los abogados míos a decir, a ver, presenten qué evidencia tienen ustedes para ver cuál es el problema y cómo se soluciona. En la vida todo tiene solución presentando los papeles, ¿correcto? Yo lo recusé la primera vez. Bueno, después siguió el tema y pasó todo a mano del doctor Cabó. El doctor Cabó en ese momento estaba de licencia, y en ese trayecto yo tenía que cosechar aproximadamente 600 hectáreas de porotomún. El porotomún tiene su tiempo, o sea, si es para el lunes, para el lunes. Si vos demoras un día, o demora 2, o demora 3, empieza a abrirse la chaucha y empieza a perder. Es mucha plata, Lupita, lo que yo tenía que cosechar, y yo tengo arreglo con los exportadores. Vos tenés que entender que no es mío. Lo que hay en el campo, también así como hay parte mía, hay parte que se debe. Semilla, agroquímico, convenio que vos tenés con clientes, convenio que tenés con exportadores. En ese momento me llama a mí el doctor Cazón por teléfono. Yo contesto la llamada y me dice, ¿por qué no te venís a la oficina y arreglamos este problema? Bueno, yo ante la desesperación, porque prácticamente estaba toda mi gente ahí, mi familia, mis empleados, la gente que está conmigo trabajando hace más de 20 años, y toda la gente de Pisco, todos los aborígenes de Pisco, estaban todos con armas blancas, preparando esas bombas caseras que hacen para quemar. No dejaba que las cosechadoras trabajen, y bueno, ya había llegado la infantería, y ahí ha sido cuando yo voy a hablarlo al doctor Cazón, porque él me llama a mí. Él me llama a mí y yo voy a hablarlo. Entonces hablamos con el doctor Cazón y me dice, bueno, si vos querés que arreglemos este problema, obviamente yo tenía que la primera recusación que yo le hice a él, tenía como si anularla esa recusación. Yo la anulé a la recusación de buena fe para darle otra oportunidad. Yo estaba en la oficina del doctor Cazón, hablando con él, cómo se iba a arreglar la situación, hasta ahí estaba todo bien. En la otra oficina, donde está el secretario del doctor Cazón, estaba el señor Pico y el doctor Palomino. Cuando me llaman a mí, me levanto, paso a la otra oficina y me sacan un convenio. Cuando yo leo ese convenio, le digo, doctor, este convenio es extorsivo. Decía, me pedían 50 millones de pesos a cambio de que yo pueda levantar la cosecha. Y le digo, y el doctor Cazón en ese momento me dice, bueno, o lo firma o te va. Acá no hay más. Esto es lo que hay que hacer y esta es la solución. Le digo, bueno, pero permítame que hable con mi abogado para ver cómo se puede darle forma a este convenio, porque acá todo está a favor de ellos. Y no es así. Ellos dicen que el campo es de ellos, y en el campo hay que ver que la justicia dictamine si es de ellos, si es de Ortiz o de quien fuese. Aparte, yo no tengo por qué pagar 50 millones de pesos cuando yo tengo, primero hay una parte que es mía, y le digo, y segundo, en concepto de que voy a pagar los 50 millones de pesos. Bueno, al ser yo, digamos, al no tener ningún tipo del doctor Cazón ni de Palomino, ninguna flexibilidad, es como si vos estás con la pistola en la cabeza. No sé si me explico. Entonces tuve que firmar, porque si yo no firmaba ese convenio, el grave iba a ser terrorífico, no se iba a poder cosechar, no se iba a poder sembrar, y vaya a saber qué hubiese pasado, porque estaba la infantería, posiblemente hubiese habido hasta herido, muerte, no lo sé, porque esta gente hace todos los actos en forma delictiva, no respetan a la justicia. El doctor Palomino es el que lo asesora
al consorcio, sobre todo a Pisco, porque hay problemas internos en el consorcio. Hay personas que están a favor de Pisco dentro de la comunidad y hay personas que no. Pero bueno, ese es un problema que yo no me puedo meter. Son problemas internos de ellos. Ahora le hago una consulta. En estos 50 millones que se le pedía a usted, estando allí el señor Palomino, el señor Pisco, ¿había algo que decía que cierto dinero era para ellos? ¿O para quién era ese dinero destinado en sí? El convenio decía que era para la comunidad, para el consorcio. Eso decía el convenio. Entonces, y decía que yo tenía que entregarle en ese momento 10 millones de pesos y después 10 millones por semana. Al no quedarme otra opción, donde te vuelvo a repetir, como si tenía la pistola en la cabeza, donde vos tenés vidas de personas en juego, tu familia en juego, que no tienen nada para perder ellos, porque ya habían hecho varias amenazas de muerte, que están la denuncia hecha, yo lo firmé. Entonces, lo firmé y se le entregó 10 millones de pesos en fiscalía, en presencia del doctor Cazón, en presencia de Palomino, y en presencia de Pisco y en presencia del secretario del doctor Cazón, en la cual me otorgaron a mí un recibo de pago de los 10 millones. Ahora, si vos me preguntas dónde han ido a parar los 10 millones de pesos, no lo sé. ¿Esto era por solamente poder usted trabajar, hacer su cosecha, o era un arreglo definitivo, o era algo parcial? No, no era parcial, era únicamente para poder levantar la cosecha. Entonces, cuando yo lo firmo al convenio, se lo paso a mi abogado, trabajamos, dice, bueno, trabajemos para poder levantar la cosecha, hemos trabajado una semana, llegó el vencimiento, digamos, de los segundos 10 millones de pesos, y el doctor Víctor Hugo Bermón, asesor mío de hace muchos años, presenta, digamos, volvemos a recusarlo al doctor Cazón por segunda vez y presenta que el convenio es extorsivo. ¿Por qué extorsivo? Porque vos cuando te hacen firmar un convenio y no te permiten cambiar una coma, un punto, o no te permiten que participe tu abogado, ¿me entendés? Porque vos viste que todos te dicen tiene derecho a un abogado. A mí no me lo han dicho. O sea, yo tenía que firmar sí o sí. Entonces eso significa extorsivo. Por eso el doctor Bermón, mi abogado, hace las presentaciones en la justicia, recusándolo de nuevo al doctor Cazón y dándole, digamos, que no tenga efecto ese convenio por ser extorsivo. ¿Qué pasarían allí con los 10 millones que usted ya dio, por ejemplo? Bueno, los 10 millones que se lo di ya quedaron para ellos, obviamente. Es lo que me costó, digamos, poder levantar la cosecha 10 millones. Vos me preguntas en concepto de que no sé si yo no tenía que pagarle nada a nadie. Ahora, a partir de esta recusación, ¿qué pasa con el fiscal Cazón dentro de esta causa? El fiscal Cazón, vos cuando recusás a un fiscal, va a mano del procurador de la provincia. El procurador de la provincia, tengo entendido, no soy abogado, pero tengo entendido que puede aceptarla o no. El procurador de la provincia aceptó la recusación mía por segunda vez y tengo entendido que el fiscal Cazón, el doctor Cazón, no puede agarrar ninguna causa mía de por vida. Cualquier causa de que lleguen a mí, tienen que pasarlo a otra fiscalía. Muy bien. Con respecto a otras denuncias, usted hablaba de amenazas de muerte. ¿Por parte de quién? Yo tuve, Lupita, amenazas de muerte por parte de un montón, cuando yo ya agarra la causa el doctor Cabó, todas las amenazas que tenía se las presentaba a la secretaria del doctor Cabó, la doctora Josefina Calvo, donde se le presentó a la doctora una serie de un pendrive con los videos, cuando a mí me amenazaban de muerte, cuando me quisieron tirar el tractor. Eso está todo justificado, está todo filmado, por decirte. Y seguía recibiendo mensajes, que todos esos mensajes que yo seguía recibiendo se los presentaba a Fiscalía. ¿Amenazas por parte de quién? De los aborígenes. De los aborígenes. Obviamente asesorado por el doctor Palomino. Lo escuchaba en otra entrevista que usted decía que si le pasaba algo, nombró a 4 personas. Si le pasaba algo, las hacía responsables esas 4 personas. Sí, es verdad, lo dije en una entrevista, porque yo dije, si a mí me pasa algo, como si me matan, porque puede pasar,
con todo, ya me han querido tirar un tractor, pues pasa cualquier cosa. Los responsables iban a ser 4 personas, tal como vos lo estás diciendo, el doctor Palomino, el señor Virgüez, el señor Ojeda y el señor Soto. El señor Virgüez, ¿quién es? ¿Para quién trabaja? Tengo entendido que para el doctor Palomino, yo lo vi 2 veces en mi vida, no lo vi más. ¿De él también recibió amenazas? No. Todas las amenazas que yo recibí fueron de aborígenes. Muy bien, ahora, bueno, preguntarle con respecto al conflicto que hubo, donde hubo varias protestas, sale a la luz el nombre del señor Luis Rivero, el concejal Luis Rivero, donde en el Consejo Deliberante habla con respecto a este conflicto, ¿no? Correcto, hoy me enteré justamente de eso, vi un video donde el señor Rivero, que es concejal, ¿verdad? Sí. Quiere llevar interés público a la gente de la comunidad. Entonces yo quisiera decirle al señor Rivero, que no lo conozco, no tengo nada en contra de él, por qué fue tan imparcial en este tema y no me llamó a mí a preguntarme cuál es el problema, qué pasó, por qué se originó este problema, por qué sembraron, porque digamos, la siembra que hizo el ingeniero Soto, que Pisco dice que sembró él, mentira, Pisco no sembró nada, Pisco se lo alquiló a Soto, que trabajan con las maquinarias de Miguel Ojeda. Eso lo sembraron en mi campo, no está en discusión. Ellos sembraron 200 hectáreas, no 400 como dicen ellos, sembraron en mi campo. Entonces me llama la atención del señor Rivero que no me haya llamado a mí a decirle, a ver, o son unitarios o no tengo yo derecho a la defensa. En una entrevista del señor Pisco, él denuncia que se utilizó una avioneta suya para fumigar lo que ellos habían hecho para justamente perjudicarlos. Usted sabrá decirnos con respecto a esto, ¿qué pasó? Yo no tengo avión, Lupita. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué se fumigó? ¿Qué no se fumigó? Lo maneja el administrador del campo, que en estos momentos está de licencia. Y si ellos fumigaron en mi campo. Y yo en mi campo hago lo que quiero. En la parte mía hago lo que quiero porque es mía y está todo presentado en fiscalía. Si se fumigó eso es porque estaba en mi campo. En el campo que está en cuestionamiento no se sembró hasta que esto se resuelva. Hay una parte sembrada en la parte que está en cuestión de las 400 hectáreas, que deben ser 200, el resto no se la sembraron, que ya estaba sembrada con maíz antes de que empiece este problema, antes que empiece este conflicto, que ahí también voy a tener problema el día que vaya a trillar. ¿Tuvo alguna noticia con respecto a él? ¿Qué acontece más adelante? No, el procurador yo no hablé. El procurador aceptó la recusación y qué pasará ya en problema, digamos, de procurador y fiscal. ¿Qué sanciones, si le corresponde o no? Yo no te puedo decir qué sanciones le corresponde. La causa en estos momentos, el fiscal Cabó, que en mi opinión está actuando bastante bien, pidió que venga un perito de la Corte. El perito de la Corte normalmente son ingenieros agrimensores, donde ese perito, tengo entendido, el nombre no lo conozco, tengo entendido de que ese perito va a venir los primeros días de junio y le va a presentar al fiscal Cabó diciendo, bueno, esto es de Sam y esto es donde está la posesión de Ortiz. Eso es en lo penal. Después habrá aquí a lo civil a ver si lo de Ortiz es de Ortiz o no lo es. Pero si vos me preguntás qué pasaría, qué haría, lo normal sería que esta gente de la comunidad, digamos, se presente en forma voluntaria, yo nunca negué a hablar con ellos, pero con el señor Pisco no se puede hablar porque es muy agresivo. Vuelvo a repetirte, asesorado por el doctor Palomino, ¿me entendés? Porque yo escuchaba, además, el doctor Víctor Hugo Bermo pidió la escucha de los teléfonos del doctor Palomino, Pisco y Virgüez. No sé qué pasará, pero ahí es donde Palomino incitaba a la violencia en vez de a un diálogo, porque si yo soy fiscal o si soy juez, ¿cuál sería lo normal a pesar de que no somos abogados? Y bueno, el señor Sanz está arrendando una parte que no sé a quién le va a pertenecer mañana una vez que dictamine la justicia, ¿estamos? Bueno, que él termine de cumplir su contrato, que levante su cosecha
y en el peor de los casos no siembre más hasta que se arregle el problema. Eso sería lo normal jurídicamente, es lo que yo veo así, y no todos los actos delictivos que hizo el señor Pisco. ¿Algo más que quiera acotar para finalizar? ¿Algún pedido que quiera realizar? No, estoy confiando, como te dije, en la justicia, no tengo nada en contra de nadie, pero sí, no me parece que todos los actos delictivos que hizo el señor Pisco, la gente que lo acompañó al señor Pisco, digamos, ese convenio que hablan de un arriendo, donde Miguel Ojeda un poco se lava las manos, ¿me entendés? Donde Miguel Ojeda se lava las manos diciendo que él alquilaba nomás, que la camioneta no era de él, cuando el doctor Belmont pide una cédula, pide por la patente al nombre de quién estaba esa camioneta, y estaba el nombre de Miguel Ojeda. Es más, te voy a contar algo, Lupita. El señor Miguel Ojeda vino acá ante el problema. Tengo un testigo que es el ingeniero Espó. Estaba el ingeniero Espó en esta oficina, estaba Ojeda y yo antes del problema, diciendo que él le habían ofrecido el campo. Y le dije, Miguel, ese campo es mío. No te metas en esto porque ese campo es mío. Si vos querés, deberías hablar con la gente y después hablar conmigo. No te metas en problemas. Muy bien, ahora preguntarle con respecto a las hectáreas que se ocuparon por parte del señor Pisco, ¿no? Eran hectáreas que ya se habían trabajado, eso implementa que usted hizo una inversión para tratar esas tierras. Correcto, Lupita, esas son 200 hectáreas que te dije, que ellos entraron por la fuerza, directamente, o sea, ahí hubo... Cuando fue el comisario de Aguaray, creo que ya te lo conté, confiamos en el comisario, cuando nosotros nos fuimos ellos entraron. Bueno, ellos sembraron esas 200 hectáreas. Esas 200 hectáreas que son mías, que no se discuten, donde están los títulos, están los catastros, se presentó a la justicia, se hizo una inversión de $50.000. Ahora yo te pregunto a vos, le pregunto a la gente, ¿quién me lo va a pagar los $50.000? ¿Palomino, Pisco, Ojeda, Soto? ¿Quién me lo paga los $50.000?